Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 12 y somos los foráneos. Materiales en la ingeniería. Los materiales son sustancias compuestos de objetos o productos. Las materias primas son aquellas que se extraen de la naturaleza y que fueron dispuestas para aplicaciones de la humanidad como minerales, sustancias orgánicas existentes en la corteza terrestre que está formada por uno o varios elementos químicos, rocas y yacimientos cerámicos. Una roca es una piedra muy dura y sólida. Para la geología es un sólido cohesionado que está formado por uno o más minerales. Cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos, metálicos o no metálicos que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Petróleo. Sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos de color oscuro y olor fuerte, más ligera que el agua, que se encuentra en estado natural en yacimientos subterráneos de los estratos superiores de la corteza terrestre. Su destilación fraccionada da productos de gran importancia industrial como la gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, etc. Las materias primas secundarias son aquellas que se obtienen a partir de las primarias, tras un proceso de ingeniería de materiales, como el cemento. Es el material de construcción compuesto por una sustancia en polvo que, mezclada con agua u otra sustancia, forma una pasta blanda que se endurece en contacto con el agua o el aire. Se emplea para tapar o rellenar huecos y como componente aglutinante en bloques de hormigón y en argamasas. Acero. Aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbono y que adquiere con temple gran dureza y elasticidad. Vidrio. Sustancia transparente o translúcida, dura y frágil a la temperatura ordinaria, que se obtiene fundiendo una mezcla de silicio con potasa o sosa, pequeñas cantidades de otras bases y a la cual puede darse distintas coloraciones mediante la adición de óxidos metálicos. Se emplea para fabricar recipientes, materiales de construcción, lentes de ópticas, etc. Polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Estas forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los materiales industriales tienen un espacio muy grande dentro de sus aplicaciones, ya que están constituidos de materias primas. Para esto es necesario establecer familias de acuerdo a criterios preestablecidos. Para dichos materiales es importante conocer la magnitud de ciertas propiedades que le permitan cumplir eficientemente los objetivos del sistema de construcción, que son resistencia, elasticidad, apariencia óptica táctil. Las propiedades que le permiten a estos materiales cumplir eficientemente con los objetivos son los siguientes. Resistencia. La resistencia de un material es la capacidad que tiene éste para soportar las condiciones externas requeridas de carga y ambientales. La compresión es la fuerza más simple de la naturaleza y generalmente es la expresión directa de la gravedad terrestre. La tracción es un esfuerzo contrario a la compresión. Es una fuerza que, aplicada a un objeto, intenta estirarlo impidiéndole contraerse. La torsión es un esfuerzo que ocasiona una deformación del cuerpo estructural sometido a dos partes de fuerzas que actúan en direcciones opuestas y en planos paralelos distantes. La estabilidad. La estabilidad de un material es la capacidad que tiene de mantener su integridad física y dimensional a pesar de las condiciones externas incidentes a lo largo de un tiempo determinado. Apariencia óptico-áptica. Dentro de esta entra la plasticidad, la maleabilidad y la versatilidad. La plasticidad en la industria de la construcción es la capacidad de los materiales de permitir su aplicación a formas libres construibles. La moldeabilidad es la capacidad de un material de permitir que el componente que conforma pueda ser reproducido ampliamente mediante un molde específico y único. Cuando se requieren materiales en que alguna de sus propiedades es débil, se utilizan materiales compuestos.
que son materiales tendientes a mejorar las propiedades débiles en unos y potenciar las fuertes de los otros. Rocas. La piedra es un material de construcción utilizado hace millares de años. Por sus características y cualidades, hoy en día aún se sigue edificando utilizando distintos tipos de piedras. Una piedra puede tener origen mineral o bien ser una roca. Los minerales son sustancias homogéneas, mientras que las rocas están formadas por acumulación de varios materiales. La piedra es un muy buen aislante contra el calor y es capaz de disminuir las oscilaciones de temperatura en el interior de la vivienda. Tipos de piedra para construcción. Rocas ígneas. De entre los tipos de rocas podemos destacar las rocas ígneas, formadas en el interior de la Tierra a través del enfriamiento de magma. El basalto es un tipo de roca ígnea que se suele utilizar para el afirmado de las vías de tren por su durabilidad y resistencia. Rocas sedimentarias. Este tipo de roca está compuesto por sedimentos de otras rocas, mediante la erosión y sedimentación. De entre las rocas sedimentarias, una de las más utilizadas en la construcción es la caliza. Su baja abrasividad la hace fácil de cortar y por lo tanto adecuada para la fabricación de mobiliario y acabados de construcción. Rocas metamórficas. Este tipo de roca se forma cuando una roca de tipo sedimentaria o ígnea es sometida a fuertes cambios de presión y temperatura. Con estos cambios, las rocas se transforman y se crean nuevos tipos de rocas. De entre las rocas metamórficas, las más utilizadas como piedra para construcción son la pizarra, el mármol y la cuarcita. Yeso para construcción. En el mundo de los materiales para construcción, el yeso no puede faltar, ya que es de los más utilizados debido a su gran variedad de aplicaciones. Este material, de color blanco, textura fina y baja dureza, se compone de sulfato cálcico cristalizado con 2 moléculas de agua. Tipos de yeso para construcción. Yeso grueso. Se emplea como pasta de agarre o sujeción. Es de mucha utilidad al hacer tabicación, revestimientos interiores, como conglomerante, entre otros. Yeso fino. Como su nombre lo indica, es más fino que el yeso grueso. Su uso es por lo regular para dar un acabado liso. Escayola. Es de uno de los más conocidos y es empleado para la elaboración de techos y tabiques. Yeso prefabricado. Posee mayor resistencia que los finos y gruesos. Es utilizado para hacer paneles de yeso, elementos de tabiquería prefabricados. Cal. La cal es un término genérico que designa todas las formas físicas en las que pueden aparecer el óxido de calcio y el de magnesio, así como también el hidróxido de calcio y el de magnesio. La normativa que define las especificaciones, definiciones y criterios de conformidad para las cales de construcción es la norma UNE en 459. Tipos de cales para la construcción. Cales aéreas. Estas cales constituidas principalmente por óxido o hidróxido de calcio que endurecen lentamente al aire bajo el efecto del dióxido de carbono presente en el aire. En general, no endurecen bajo el agua, pues no poseen propiedades hidráulicas. Cales vivas. Son las cales aéreas constituidas principalmente por óxido de calcio y de magnesio, producidos por la calcinación de caliza y o dolomía. Las cales vivas tienen una reacción exotérmica en contacto con el agua. Cales hidratadas. Se producen en forma de polvo seco, de pasta o de lechada. Cal hidráulica. Es una mezcla de cal y otros materiales como cemento, escoria de alto horno, cenizas volantes, filler calizo y otros materiales adecuados. Tiene la característica de fraguar bajo el agua.
Cemento. El cemento es un material inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece en virtud de reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. Tipos y aplicaciones del cemento. Tipo 1. Este es de uso general. Tipo 2. Es de uso general y se utiliza cuando se requiere una resistencia a los sulfatos y moderado calor de hidratación. El de tipo 3 tiene una alta resistencia inicial. El de tipo 4 tiene bajo calor de hidratación y el de tipo 5 tiene alta resistencia a los sulfatos. Componentes del cemento. Silicato tricálcico. Aporta resistencia a corto y largo plazo. A mayor porcentaje de este, mayor resistencia. Silicato dicálcico. Contribuye al incremento de la resistencia a edades mayores de 7 días. Aluminato tricálcico. Contribuye al desarrollo de las resistencias muy tempranas y al fraguado del cemento. Ferroaluminato tetracálcico. Se hidrata con rapidez, pero contribuye muy poco a la resistencia. Sulfato de calcio. Ayuda a controlar la contracción por secado y puede influenciar la resistencia. Calor de hidratación del cemento. Es el calor generado cuando reaccionan el cemento y el agua, es decir, un proceso exotérmico. Mortero. El mortero es la mezcla de un conglomerante hidráulico con arena para unir elementos de construcción y también para recubrimientos interiores y exteriores de muros. Entre las características deseables de un mortero se encuentran la trabajabilidad, plasticidad o moldeable, adherencia, durabilidad, resistencia y apariencia. Concreto. El concreto es una mezcla de cemento, agua y agregados, incluso de aditivos, que bien dosificados y energéticamente bien mezclados integran una masa plástica que puede ser moldeada de una forma determinada y que al endurecer se convierten en un elemento estructural confiable, durable y resistente, por lo que es uno de los materiales más utilizados en la construcción. Existen varios fenómenos que afectan al concreto. Uno de ellos es el llamado sangrado, que se da cuando se separa el agua que aflora hacia la superficie libre del concreto. Dicho fenómeno puede ocasionar el incremento en la permeabilidad y en la susceptibilidad al desgaste. Los tipos de concreto más importantes son el de alta resistencia, utilizado cuando se requieren altas demandas de carga y duración. El de baja contracción, usado para tener bajos porcentajes de contracción. El concreto lanzado, que garantiza una óptima colocación y menor desperdicio. El pavimento, que es el concreto hidráulico diseñado para soportar cargas dinámicas. Y el criogénico, que se utiliza cuando la temperatura y los cambios afectan demasiado al concreto. Cerámica. Los materiales cerámicos requieren de una notable amplitud de miras por parte del ingeniero. Las extraordinarias propiedades de la cerámica como la estabilidad mecánica, la resistencia química a los ácidos, su dureza, el bajo peso específico y la alta resistencia eléctrica son aprovechados en la actualidad por la industria en los ámbitos de aplicación más diversos. Los materiales cerámicos pueden dividir en dos grupos. Los tradicionales, que están constituidos por 3 componentes básicos: arcilla, sílice y feldespato. Ejemplos de cerámicos tradicionales son los ladrillos y tejas utilizados en la construcción. Las cerámicas ingenieriles están constituidos por compuestos puros o casi puros, tales como el óxido de aluminio, carburo de silicio y nitruro de silicio. Materiales metálicos. Los materiales metálicos son metales transformados mediante procesos físicos y o químicos. La gran mayoría de los metales los podemos encontrar en la naturaleza mezclados con otros elementos. Es por eso que necesitamos someterlos a algún proceso de limpieza. Los metales tienen muchas características, pero las más importantes son buena conductividad eléctrica y térmica, opacidad, brillo, fusibilidad, plasticidad y dureza. Ahora bien,
Podemos subdividir a los materiales metálicos en dos grupos importantes, los ferrosos y los no ferrosos. En los ferrosos, a este grupo pertenecen el hierro y sus derivados, el acero y la fundición. No ferrosos, a este grupo pertenecen los demás metales y sus aleaciones. Es importante destacar que los metales se utilizan en infinidad de aplicaciones. En las construcciones se utilizan hierro y acero de distintos tipos. Utilizamos el cobre para cables, el estaño lo usamos para soldar. Se usan muchísimo en la industria, pues sus excelentes propiedades de resistencia y conductividad son de gran utilidad en la construcción de máquinas, estructuras, mecanismos, circuitos y herramientas. Maderas. La madera como material de construcción es el recurso natural más antiguo empleado por el hombre. Es un polímero natural de origen orgánico. Se obtiene del interior del tronco de los árboles. La madera más empleada en la construcción es la de pino, por ser la más abundante. Existen dos grandes grupos de maderas. Las primeras son las maderas duras y suelen emplearse para la construcción y la ebanistería. La caoba, el nogal, el cerezo, el olmo, el fresno, el olivo están clasificadas como maderas duras. Otro grupo son las maderas blandas. Se trata de aquellas que se pueden manejar con mucha más facilidad y su trabajo es más moldeable. El abeto, el cedro, el ciprés y el pino son algunos ejemplos de este tipo de madera. Materiales bituminosos. Los materiales bituminosos son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, dúctiles, que se ablandan con el calor y comprenden aquellos cuyo origen son los crudos petrolíferos. Contienen asfaltos, betunes, alquitranes o bréas, obtenidos del petróleo, carbón o materiales vegetales. La totalidad de los productos bituminosos empleados en la construcción proceden de la destilación del petróleo, betunes y alquitranes. Tabique. Es un elemento constructivo que se realiza para cerrar o dividir un espacio interior. Un tabique es una división fija, sin función estructural, y su construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales, como son ladrillos, placas de yeso, placas de hormigón, paneles prefabricados de cartón o yeso, entre otros. El objetivo es el de disponer paredes divisoras y muros portantes, así como los cerramientos cuya ejecución se define en los planos. A continuación se describen algunos tipos de tabiques con ladrillos y su proceso constructivo. Entre ellos podemos encontrar panderete. El panderete es un tipo de tabique que se construye con ladrillos de hueco doble de tipo H, de 4 o 5 centímetros de grosor y colocados de canto. Se utiliza para la división de todas las dependencias dentro de una misma vivienda o local, excepto las que delimiten zonas húmedas, como cuartos de baño o cocinas. Aquí no se pueden alojar ningún tipo de conducción con diámetro superior a 2 centímetros, puesto que, si los diámetros de tubos fueran mayores, al practicar las rozas para empotrarlos, se cortaría el tabique. Según la normativa vigente y para tabiques de longitudes no superiores a 3.5 centímetros, el tabique de panderete debe quedar arriostrado, es decir, fijado al menos por 2 de sus lados opuestos verticales, en pilares, muros u otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. Tabicón. Este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco doble de tipo H, de 9 centímetros de grosor y colocados en canto. Se utiliza para la división de zonas húmedas, cuartos de baño o cocinas. Su grosor permite el alojamiento de conducciones de agua o eléctricas de diámetro superior a 2 centímetros. Según la normativa vigente y para tabicones en longitudes no superiores a 4.5 centímetros, el tabicón debe quedar arriostrado, es decir, fijado al menos por 2 de sus lados opuestos verticales, en pilares, muros u otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. Denominación de las paredes según su grosor y composición. Tabique. Es una pared de un grosor de entre 3 y 7 centímetros. No soportan cargas.
Se utiliza para separar dependencia, donde no hay muchos ruidos, ni tampoco llevan muchas redes de instalaciones como dormitorios, armarios, empotrados, etc. Tabicón. Es una pared de un grosor de 9 o 10 centímetros, no soportan cargas. Está formada por ladrillos huecos dobles colocados de cantos. Se utiliza para separación de cuartos de baño, cocina, lavaderos, etc. Cítara. Es una pared de un grosor de 12 centímetros. Está formada por ladrillos huecos dobles o ladrillo macizo perforado colocados de tabla. Se utilizan para separar dependencias que necesitan mucho aislamiento o van a pasar muchas tuberías por ellas y el cerramiento exterior de una construcción. Citarón. Es una pared de un grosor de 15 centímetros, formada por ladrillos tochos o macizos. Pueden soportar cargas. Se utiliza para construir garajes, cuartos de herramientas, anexos a la construcción principal, etc. Muro de capuchina. Es una pared formado por ladrillos macizos, cámara de aire y ladrillos huecos. Pueden soportar carga como nieve, tierra, etc. Se usan para cerrar el exterior de una edificación. También existe el tabique de capuchina, que es una pared formada por ladrillos huecos y cámara de aire. No soportan cargas y se usan para aislar la edificación del exterior. Ladrillos huecos. Los ladrillos huecos también se denominan ladrillos no portantes a tubos horizontales. Son ladrillos cerámicos utilizados para la ejecución de cualquier tipo de muro no portante para cerramientos o tabiques divisorios y fachadas. Se utilizan para la construcción de muros a los que no se le transmiten cargas provenientes de todas las estructuras resistentes, vigas y columnas. Los tabiques realizados con ladrillo hueco no suelen tener finalidad resistente, por lo que se emplean normalmente como elementos divisorios. Se elaboran en 3 medidas de ancho, alto y largo, 8 por 18 por 33 para muros de 10 centímetros de espesor, 12 por 18 por 33 para muros de 15 centímetros de espesor y de 18 por 18 por 33 para muros de 20 centímetros de espesor. Este tiene la característica de tener unos orificios pasantes en su interior en sentido longitudinal. El volumen total de los huecos debe ser igual o menor al 70% del volumen total del ladrillo. La final de estos orificios es reducir el material y el peso del ladrillo, facilitando su colocación y reduciendo su coste. La normativa española distingue entre ladrillo aligerado y ladrillo hueco propiamente dicho. En el primer caso, los huecos ocupan entre el 45 y el 60% en volumen y en el segundo, entre el 60 y el 70% del volumen. Ventajas y recomendaciones de uso. Permiten la ejecución de cualquier tipo de muro no portante. Aportan muy buena aislación térmica. Por su reducido peso, son prácticamente insustituibles en la ejecución de tabiques sobre losas de entrepiso. Las hiladas deben trabajarse a una altura no mayor a 20 centímetros. Tipos de ladrillo. Según su forma, los ladrillos se clasifican en ladrillo perforado o tosco, ladrillo macizo, ladrillo tejar o manual, ladrillo aplantillado, ladrillo hueco. Estos pueden ser de 4 tipos. Racilla. En su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. Ladrillo hueco simple. Posee una hilera de perforaciones en su testa. Ladrillo hueco doble, con 2 hileras de perforaciones en su testa. Ladrillo hueco triple. Posee 3 hileras de perforaciones en su testa. Además existe el ladrillo caravista, que son aquellos que se utilizan en exteriores con acabado especial. Ladrillo refractario. Se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas como son hornos y chimeneas. Proceso de elaboración. Hoy día, en cualquier fábrica de ladrillos se lleva a cabo una serie de procesos estándar que comprenden desde la elección del material arcilloso
al proceso de empacado final. La materia prima utilizada para la producción de ladrillos es fundamentalmente la arcilla. Este material está compuesto en esencia y en cantidades variables de óxido de hierro y otros materiales alcalinos, como los óxidos de calcio y los óxidos de magnesio. Una vez seleccionado el tipo de arcilla, el proceso puede resumirse en la maduración, tratamiento mecánico previo, depósito de materia prima procesada, humidificación, moldeado, secado, cocción y por último almacenaje. Block hueco. Se utiliza para todo tipo de muros. Su colocación es rápida. Ahorra espacio en cimbras debido a que por sus huecos se elaboran castillos integrados. Block macizo. Se utiliza para bardas, casas habitación, bodegas, naves industriales, etc. Cuentan con un mayor rendimiento al colocarlo por su tamaño. Impermeabilizantes. Un material impermeabilizante es cualquiera que no deja pasar agua a través de él. Los impermeabilizantes en general son buenos, pero siempre se busca que cumplan con las características esenciales que a continuación describiré. Elasticidad. Los materiales impermeables no solamente deben impedir el paso de agua, sino también que deben de tener la suficiente flexibilidad para no deteriorarse con los continuos movimientos de la estructura que lo protegen. Permeabilidad. Los impermeabilizantes pueden ocasionar problema cuando no permiten que la humedad y el vapor atrapados bajo él salgan a la superficie. Cuando se produce vapor, la condensación que se forme en la parte inferior del impermeabilizante hace que el impermeabilizante se apoye y que eventualmente se rompa. Por esta razón, la permeabilidad es una cualidad esencial que debe tener cualquier impermeabilizante. Resistencia a la radiación solar. Los materiales impermeables se deben descomponer poco por el efecto de la radiación solar y la intemperie, o deben estar cubiertos con una capa protectora de material que los salvaguarde y les alargue la vida.